¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Llevo literalmente meses investigando, estudiando y leyendo informes sobre la jornada laboral en el canal Manual, el tercer canal que he creado para hablar de emprendimiento, de finanzas, de inversiones y también como videoblog. He publicado últimamente un par de vídeos sobre cuestiones relacionadas con el mundo laboral que han creado mucha expectación, tienen mucho éxito y que te voy a recomendar al final de este vídeo porque este considero que es el tercero de la trilogía en el que vamos a cerrar el asunto del futuro del mundo laboral, aunque trataremos el tema, por supuesto, cuando tengamos cosas interesantes que contarte. Pero hoy vamos a hablar de un tema que va a ser actualidad en los próximos días y también en el próximo año, que es la teórica reducción de la jornada laboral, y vamos a hablar de los muchos experimentos y pruebas, testeos que se han hecho alrededor del mundo ya, con un paso más allá que reducir la jornada laboral de las 5 a las 4 jornadas, algo que en España no vamos a ver de momento, pero no lo vamos a ver entre otras cosas porque no se ha querido implementar por parte de empresarios y porque no ha habido tampoco el interés, el impulso del Estado. Ahora hay otro cambio, ahora hay un punto de inflexión porque nuestra ministra de Trabajo dice que el gobierno le ha engañado en lo que era su medida estrella, la reducción de la jornada laboral para el año 25, y vamos a hablar de todo esto, cuáles son las cosas positivas, cuáles son las cosas negativas y qué va a pasar en un momento en el que el trabajo está completa y absolutamente roto y todos los estándares del pasado no sirven para entender, nos guste o no nos guste, cómo va a ser el trabajo del futuro. Y vamos a empezar con cómo comenzó todo esto. Vamos a ello. Bueno, esto de la jornada laboral de 40 horas puede que pienses que es un logro relativamente reciente, pero no lo es. Y de hecho España es pionera. En el 3 de abril de 1919 se aprobó en España la ley que incorporaba la jornada laboral de 8 horas, siendo España uno de los primeros países del mundo y uno de los primeros de Occidente que obligaba por norma que la jornada no fuera de más de 8 horas después de muchos años, décadas de debate y también de una huelga general en Barcelona contra una empresa energética canadiense que terminó como el Rosario de la Aurora. Bueno, aquel paso adelante ha seguido hasta nuestros días, como ves, con las 8 horas fijas, solo que hay un matiz importante, y es que por aquel entonces el número de horas semanales trabajadas máximas que se permitía legalmente después de esa ley era de 48 horas, porque era normal que se extendiera la jornada laboral al sábado. Luego eso se retiró, al menos en nuestras latitudes, porque en otras, en las que están en otro estadio del desarrollo como China, lo que se impone ahora mismo es la jornada laboral 996, es decir, 12 horas al día de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, lo cual hace un porrón de horas, muchas más de las que aquí trabajamos y de las que vamos a trabajar en el futuro. La cuestión es que la reducción de horario en la jornada laboral parece una tendencia imparable en todo el mundo. Como digo, se han hecho muchos experimentos. Te voy a hablar de algunos resultados positivos y negativos y también de cómo en nuestro país hace un año se puso en marcha una iniciativa, a propuesta, por cierto, de una persona de Sumar, ahora caída en desgracia, que es Íñigo Errejón, por la que se proponía un experimento en el que participaran empresas para reducir la jornada laboral de 5 a 4 días. Algunas comunidades autónomas crearon su propio sistema, su propio método, como la Comunidad Valenciana, pero lo cierto es que al final esa imposición de Sumar, cuando Errejón era una persona fuerte y Yolanda Díaz todavía no tenía el liderazgo en el partido, fue, como digo, al final impuesta al gobierno para garantizar el apoyo de esa organización política y se puso en marcha un plan, pero un plan verdaderamente aguado, un plan verdaderamente que no tenía ningún tipo de ambición. De hecho, lo que pedía Sumar era un presupuesto de más de 50 millones de euros y al final la cosa se quedó en 9,6 millones de euros. Y lo que es más sorprendente es que terminado el experimento, terminado la fase piloto en España, de todas las empresas que se podían apuntar a esta experiencia, se han apuntado poco más de 40 sociedades a organizar un tiempo de trabajo experimental de 4 días. Esto era necesario porque las empresas que se apuntaban recibían una subvención por parte del gobierno para compensar la supuesta merma en la productividad que iban a tener al eliminar una jornada de trabajo. Pero como digo, a los empresarios no les ha interesado, y este es uno de los asuntos que tenemos que comentar, porque evidentemente una jornada laboral reducida, si algo está claro, es que si no tiene el sueldo del 100%, no es aceptada por los trabajadores. Cosa que en cierta medida no tiene mucha discusión. De hecho, tienes que saber que, por ejemplo, en Telefónica se hizo una encuesta a los trabajadores a los que se les preguntó si querrían tener una jornada laboral de 4 días, reduciéndoles proporcionalmente el sueldo, un 80% de sueldo en lugar del 100%, y por abrumadora mayoría venció la respuesta del no.
eliminando una parte del sueldo proporcional al tiempo de trabajo que no trabajas, no queremos la jornada de trabajo reducida, menos horas. E igualmente también el problema es que la patronal, los empresarios, no quieren pagar lo mismo por trabajar menos. Y aquí está la gran cuestión, el gran dilema. Esto, para empezar, y ya está más que demostrado con todos los experimentos y experiencias que se han hecho, solamente funciona y es viable con la regla del 100-80-100. ¿Qué quiere decir esta regla? 100% del sueldo, 80% del tiempo de trabajo, 100% de productividad. Es decir, que esto solo funciona si la empresa y los trabajadores llegan a un acuerdo y a una forma de organización tal en el que se consigue, rebajando un 20% del tiempo de trabajo, que la productividad de la empresa no se resienta. Este sería el círculo virtuoso, ¿verdad? Sería la perfección. Trabajamos menos, pero rendimos lo mismo. Y para eso se hacen determinadas cosas, determinadas conversaciones, para intentar reorganizar la compañía y hacerla más productiva. Bueno, cuando se han intentado hacer experimentos al contrario, o se han hecho intentos, como lo que te estoy contando en España, las empresas han pasado completamente del tema, o directamente en Bélgica, por ejemplo, se hicieron experimentos en los que lo que se promovía, que por cierto en España también lo ha promovido el Partido Popular, es que se redujeran los días de trabajo, se eliminara por ejemplo el viernes, pero a cambio se trabajaran 2 horas más al día. Es decir, pasar a una jornada laboral de 10 horas de lunes a jueves y que el viernes ya no se trabajara. Este experimento se hizo en Bélgica, ese es el modelo que se instauró en Bélgica y no funcionó y se ha eliminado. Como os digo, cuando se le pregunta a los trabajadores igualmente si trabajarían menos horas a cambio de recibir menos dinero, la respuesta es normalmente no, con una salvedad, que son aquellas grandes organizaciones industriales donde la fuerza de trabajo es muy importante y en la que en ocasiones se reducen las bolsas de hora de trabajo para mantener el empleo en momentos o circunstancias temporales determinadas que siempre tienen una fecha de caducidad. Esto es muy habitual, por ejemplo, en la industria del automóvil, como digo, para proteger los puestos de trabajo. Pero lo cierto es que las experiencias de reducir los días de trabajo aumentando las horas en los días que se trabaja no han funcionado bien y no debería de ser el futuro. El futuro debería de ser ese contrato, ese acuerdo entre adultos, entre empresarios y trabajadores que rubricaran el hecho de que la empresa no puede perder productividad, no puede perder su negocio y tiene que seguir creciendo, y eso no puede ocurrir a costa de que los trabajadores sean menos productivos, que no pasen más horas en el trabajo. Es un acuerdo mutuo, como digo. Lo cierto es que si hay alguna cosa verdadera, si hay alguna cosa cierta, es que el mundo del trabajo ha cambiado mucho, ha llegado el teletrabajo y aunque ahora muchas empresas buscan, porque se han dado cuenta de las desventajas del teletrabajo, que los empleados vuelvan otra vez a los centros operativos, vuelvan otra vez a las oficinas, por una cuestión de cultura de empresa, por una cuestión de trabajo en equipo, por una cuestión de velocidad, de aceleración de los procesos, que en el mundo de las videoconferencias va a otra velocidad. La cuestión es que trabajar menos horas parece que no tiene vuelta atrás, aunque solo sea incluso para que tus empleados mejores, los trabajadores mejor valorados, no acaben marchándose a otras empresas que van a empezar a ofrecerles estos incentivos. O sea que desde el punto de vista del empresariado, esto va a ser al final una medida que van a tener que tomar, aunque no quieran, como una técnica para retener el talento. E igualmente también lo que está clarísimo, y ahora te lo voy a demostrar con los ejemplos que te voy a mostrar tanto para bien y para mal, es que el mundo de la percepción del trabajo ha cambiado en Occidente. Estamos perdiendo competitividad a toda velocidad frente a Oriente, pero eso no tiene marcha atrás y en las personas, en muchas personas, ya está fijado tras la pandemia que su vida, su forma de vida, sea, como gasten su tiempo libre, tiene mucha más importancia y peso en sus vidas que sacrificarse, que machacarse, que trabajar duro, aunque el lema de trabajar duro va a seguir acompañándonos mucho tiempo y tiene por supuesto su parte de razón, porque yo creo que en este debate, si nos vamos a los blancos y los vamos a los negros, derrapamos y al final no vamos a acabar sacando ninguna solución que sea realmente escalable a unas comunidades lo suficientemente grandes. Hay que encontrar el adecuado centro para que tanto una parte como para la otra esto sea llevadero. Lo cierto y lo importante, como digo, es que la vida del ocio, la vida personal, los proyectos personales fuera del trabajo cada vez tienen más importancia, las empresas lo tienen cada vez más difícil para seducir y para contratar empleados, como te cuento en los vídeos, con datos, con montones de datos que te voy a recomendar al final de este, que es solo el principio, y que en nuestras vidas nosotros también tenemos otros estándares y que vamos a tener que mirar más por nuestras vidas y hacer otras formas de vida en la que, por ejemplo, nuestra forma de organizarnos financieramente sea algo que tenemos en nuestra mente, que tenemos en nuestra conciencia, incluso cuando estamos estudiando, porque
porque los sistemas de pensiones, porque los sistemas de ayudas sociales cada vez son más precarios y más que lo van a ser en el futuro, y porque narices no nos han educado financieramente y tenemos un margen gigantesco para ir generando un colchón, una riqueza paralela a nuestro desarrollo profesional en el futuro que hasta ahora nadie nos había contado. Bueno, esto es cosa solamente de países muy avanzados, de países en fin, nórdicos, etcétera. No. Estados como Alemania, por ejemplo, han comenzado a implementar también de manera experimental la jornada laboral de 32 horas, en estos casos, en muchas ocasiones, mezclando la empresa pública con la empresa privada. Hay la idea de que esto ayuda a mejorar el rendimiento de los trabajadores porque descansan mejor, porque no tienen tanta presión psicológica, porque se reduce el estrés. Hay estudios científicos que corroboran estas teorías y hay la teoría también en Alemania de que lo que tenemos que hacer es trabajar cada vez más duro y que no podemos permitirnos, en el estado de la cuestión global que hay ahora mismo, seguir reduciendo el tiempo que trabajamos porque, entre otras cosas, nos van a comer los orientales. Estas dos tendencias, estas dos ideas están chocando como dos trenes a toda velocidad, pero es inevitable que la reducción de la jornada laboral se vaya introduciendo. Como digo, mejora en la salud de las personas e igualmente también cuando se organiza de una manera productiva, y aquí está la clave, no se resiente la productividad de la empresa. Cada empresa es un mundo, cada empresa tiene una identidad y cada empresa tiene sus circunstancias que hacen que reducir la jornada laboral sea más o menos factible, porque lo que puede ocurrir igualmente es lo que le pasó a un empresario francés que ha escrito un libro porque tuvo que cerrar su agencia, su empresa, una agencia de comunicación, y en el libro Jour Off explica su experiencia desde su empresa, estando en la cima, hasta el momento en que tiene que cerrar la compañía cuando instauró la semana de 4 días laborables y cómo eso perjudicó a la empresa. Y por el lado negativo, ¿qué es lo que ocurre o puede ocurrir en una compañía? Bueno, según esta persona, para empezar, el hecho de que los viernes se dejara de trabajar le provocó una desventaja competitiva porque sus competidores sí que trabajaban los viernes y conseguían más clientes y conseguían estar operativos en un día en el que ellos no tenían ningún tipo de respuesta o comunicación, en un negocio en el que la agilidad de respuesta ante tus clientes, que buscan que su información, su comunicación esté colocada en los medios con la máxima amplitud posible e igualmente con la máxima velocidad, no lo conseguían. Eso para empezar. Ese primer problema. Los demás sí que trabajaban 5 jornadas y le sacaban ventaja. En segundo lugar está el problema de los problemas, precisamente, los fuegos. Muchos trabajadores, muchas empresas, muchas personas se dedican a apagar fuegos en las empresas. Si el viernes no hay nadie al volante, si el viernes no responde nadie, estos fuegos se hacen más grandes y pueden provocar un problema y malestar en los clientes. Y un tercer problema que tuvo, muy importante precisamente, fue los enfrentamientos entre los propios trabajadores. Porque se crearon naturalmente, de una manera biológica, podríamos decir, dos facciones. Los que cumplían a rajatabla con su horario laboral y se marchaban a casa, y aquellos que se quedaban a trabajar más para resolver estos marrones, estos problemas que cada vez eran más frecuentes, con lo cual los trabajadores que intentaban cumplir con la empresa y no con su horario se veían agraviados frente a aquellos que tenían una vida mucho más cómoda largándose de la empresa a la hora que le tocaba. Al final todo esto acabó desembocando en un caos, en un enfrentamiento entre los empleados, en una degradación con los clientes y finalmente en el cierre de la empresa. Bueno, lo cierto es que hay otras muchas experiencias que han fracasado. Por ejemplo, en Japón es muy llamativo y muy curioso, como siempre los japoneses son diferentes. Allí está incluso acuñado el término de karushi, que significa aquellas personas que solamente trabajan y que algunas de ellas trabajan hasta morir de agotamiento. Japón tiene una cultura laboral tremendamente tóxica en el que todo el mundo trabaja horas y horas y horas y no se quiere quedar atrás, en el que todo el mundo quiere nacer, reproducirse, crecer y jubilarse en una única compañía. La competencia es feroz y los trabajadores trabajan a veces, hacen huelga a la japonesa, es decir, trabajando todavía más para fastidiar a la compañía. Lo cierto es que el gobierno japonés se ha tomado muy en serio también la reducción de la jornada laboral porque además la pirámide demográfica está haciendo que la natalidad vaya desapareciendo en un estado que tiene mucho cariño a su propia cultura y a su propia identidad. Entonces esto es muy difícil de conciliar, pero siguen insistiendo. Para que te hagas una idea, en el experimento japonés, en la empresa Panasonic, que tiene 160.000 trabajadores que se consideraron considerables para poder tener una jornada laboral de 32 horas, se les propuso, y de los 165.000, ¿cuántos crees que se acogieron a la semana de 4 días? 150. Esto es lo que ha sucedido en Japón. Mientras tanto, en países nórdicos como Islandia van muy avanzados en el tema de la reducción de la jornada laboral y no se les ha resentido
la productividad. Claro, son estados muy sanos, son estados donde los impuestos funcionan muy bien, donde hay muchas ayudas sociales y también determinadas empresas en las que está claro que la urgencia, la velocidad no es lo más importante. La cuestión es que hablando de mejora de la productividad, o al menos igualar la productividad que se tenía antes, provoca que haya que hacer un cambio en la filosofía de la empresa. Y una de las cosas que se habla, o de las dos cosas que se hablan principalmente, es de eliminar todas las tareas superfluas que poco a poco, como un parásito, van rodeando al trabajo de un empleado según va avanzando en su puesto de trabajo, y luego eliminar igualmente todas aquellas reuniones tediosas que duran en ocasiones, se alargan durante horas y que son tremendamente improductivas. Algo, por cierto, que la pandemia nos ha ayudado mucho a comprender y a entender, que es el valor del tiempo, y también cómo las reuniones deberían de tener una orden del día, deberían de tener unos puntos bien claros definidos y un tiempo de reunión que se debería de cumplir a rajatabla. Yo personalmente ya nunca, salvo que sea algo que esté completamente justificado, hago reuniones de más de 30 minutos e intento tener cada vez más reuniones de 15 minutos, 20 minutos, entre 15 y 20, para mí es el tiempo ideal, y todo lo que pase de eso tiene que estar perfectamente justificado. Al final, si te fijas, lo que se está haciendo básicamente es podar una ineficiencia que hay dentro de una empresa, y realmente la mejora en la productividad viene porque eliminamos tiempos muertos o tareas muertas, y no tanto porque el hecho de que los trabajadores estén más contentos, estén más sanos, que también. Así que es una mezcla, es un factor doble que hace que la empresa se focalice más en lo que tiene que reproducir, en lo que tiene que sacar adelante, e igualmente, como bien sabéis, también el trabajo por objetivos cada vez debería de ser más importante y tener más importancia en una empresa, y no calentar un asiento o estar en un sitio X horas porque así lo diga el horario laboral. Bueno, la cuestión es que en España este debate está también sobre la mesa. La patronal se niega a hacer una reducción tan grande. Se habla de hacer una primera reducción de 37,5 horas. Ahora hay un enfrentamiento en el gobierno precisamente porque lo que se había prometido ahora parece que no se puede cumplir. Esa bajada a las 37,5 horas es algo que se quiere hacer desde el gobierno, apoyado por la patronal, de una manera progresiva y no de golpe. Y uno de los grandes problemas que tiene España precisamente es su bajo nivel de productividad, que compensamos echando muchas horas. Y aunque parezca mentira, esto no es tanto una cuestión del patrón malo, el patrón opresor, es precisamente la propia idiosincrasia de nuestro sistema, nuestro tejido productivo, en el que hay muchísima pyme, muchísima empresa pequeñita, muchísimo autónomo, que tiene una situación de facturación y de productividad muy baja y que tiene que suplir, como digo, haciendo muchas más horas de trabajo que si tuviera mucho más recursos y medios técnicos, como sucede en otros entornos económicos. Aún así, este sistema español, que ahora mismo tiene supuestamente tanto éxito, de eso hablaremos en un futuro vídeo, está sustentado precisamente por un mercado en el que la parte más baja de la pirámide está siendo ocupado ahora ya no por españoles, sino por inmigrantes que están dispuestos a asumir las condiciones laborales que los españoles ya no querían asumir, condiciones laborales que no vienen determinadas tanto, como digo, cuando miras las estadísticas reales, porque a los españoles empresarios pequeñitos no les guste mucho pagar unas cantidades de dinero muy grandes, lo pagarían gustosamente si sus empresas fueran más productivas. De esto te hablo con mucho detalle en los dos vídeos que te presento a continuación, por si te quieres seguir ilustrando en el tema. Están publicados en el canal Manual, el canal donde hablo más de temas de economía, de finanzas y de inversión, y ahí, si quieres, tengo montones de datos, como te digo, que he ido recopilando, y los datos son los que son. Así que aquí lo dejo el tema. Yo me gustaría, por supuesto, conocer tu opinión acerca de reducir la jornada laboral. ¿Crees que es viable? ¿Te parece interesante? ¿Crees que mejoraría la productividad en tu empresa? Si eres empresario, ¿cómo lo ves? En definitiva, me encantaría contar con tu opinión. Espero que todo esto que te he contado haya despertado tu mente y te haya parecido interesante. Como decía, te dejo con más contenido aquí a mi lado. Nos vemos en un próximo viaje aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.